José Luis, muchas gracias por conversar con nosotros. No, al contrario, es un placer y estoy a disposición de lo que pueda darles una mano. Bueno, la primera pregunta, la primera inquietud tiene que ver con la actualidad del río Paraná. Estamos en un proceso donde hay una sequía bastante importante, las aguas han bajado fuertemente su caudal. ¿A qué se debe este fenómeno que está atravesando toda la cuenca del río Paraná? Bueno, fundamentalmente se debe a la oferta de agua absolutamente deficitaria que tuvo el centro y sur de Brasil, que es donde comienzan evidentemente eh, los sistemas hidrológicos eh, y fundamentalmente en este momento estamos en la estación seca, no va a haber lluvias por lo menos hasta dentro de 2 meses y después hay que ver con qué intensidad se restituyen, pero fundamentalmente se debe obviamente a una sequía que viene siendo prolongada ya desde hace 2 años, ¿sí? Y esto ya llegó a valores históricos y magistrales. Es así. ¿Y hasta cuándo podría durar este fenómeno? Por lo menos hasta fin de año. En Brasil, en ese sector, las lluvias comienzan a restituirse cuando termina la estación seca, que es en octubre. O sea que en noviembre comienzan los sistemas precipitantes. Pero los modelos están mostrando que los sistemas precipitantes no van a tener la intensidad deseada y en este caso hay que recomponer volúmenes de agua muy, muy, muy importantes. En el sector centro y sur de Brasil se produce el 80% del PBI brasileño y la prioridad de Brasil, obviamente, es abastecer a todas las industrias de energía eléctrica. Y en esa región hay decenas de represas que se regulan por un sistema, por un modelo integrado. Yo tengo contacto con una de las personas que trabaja en primera línea en ese tipo de problemas y la prioridad es esa, obviamente. Ellos van regulando sus cuencas en función del uso doméstico y en función del uso energético. Y evidentemente, para hablar en criollo, el agua no llega a la Argentina, obviamente, ¿no es cierto? A pesar de que hay algunas interacciones diplomáticas, no hay agua suficiente para generar ese abastecimiento y de ahí los problemas que estamos teniendo. Cobra cada vez más la posibilidad de que haya nuevamente un año niña durante este 2021-2022. ¿Qué implicaría este fenómeno en relación justamente a lo que veníamos hablando de la baja del río Paraná y también las perspectivas o el impacto en la próxima campaña gruesa argentina? Excelente pregunta y la vamos a analizar así. El efecto niña, ¿sí?, no tiene influencia en Brasil. Eso es algo que hay que decirlo con toda claridad. Las lluvias en Brasil dependen de efectos del Atlántico, de la provisión de flujos de humedad de la zona intertropical y hay varios forzantes que determinan el aporte de agua. Son muy, muy, muy complicados esos procesos, pero no son niña dependientes. Ahora bien, vamos a la segunda. La niña tiene un impacto definido en una zona que va de Río Grande do Sul y que llega al centro de la región pampeana, tampoco al sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, ¿sí? Pero abarca casi el 80% de la región pampeana. Y el efecto de la niña, lo hemos indicado muchas veces desde GEA, se da de la mano con lluvias por debajo de lo normal, fundamentalmente en el periodo octubre-marzo. Quiere decir que en caso de que la niña se vuelva a instalar, y digo que se vuelva
porque salimos de un evento Niña, hubo algunos indicadores que mostraban una cierta neutralidad. Nosotros nos mostramos muy cautos porque es un sistema muy complejo de entender y esa neutralidad desapareció y hoy los modelos están mostrando un 68% de probabilidad de que se instale la niña. Y vamos al grano. Si eso es así, la provisión de lluvia a partir de septiembre va a ser menor a la normal, con un impacto negativo para los cultivos de la cosecha gruesa. Y fíjate una cosa muy importante. El 5 de agosto, GEA publicó un informe que tuvo una repercusión fantástica, seguramente vos lo conocés, ustedes también lo replicaron, acerca de lo que nosotros pensamos de cómo iba a funcionar el Pacífico y la Niña. Y ayer el grupo GEA, que se dedica a la parte de producción, informó con claridad cómo son las intenciones de siembra y los primeros números de cosecha. Y el maíz, que es un cultivo que podría verse afectado por esa disminución de oferta de agua a partir de septiembre, incrementa su superficie en un 6%. La lectura de esto es muy simple. No hay una incorporación seria por parte del sector de cómo influencian estos efectos. Hay muchos dibujitos de colores, muchos mapitas, pero hay muy poca física y el problema es complejo y hay que atenderlo con claridad. En el artículo del 5 de agosto nosotros mostramos, y yo doy mi opinión, ¿sí?, de lo que va a pasar con la Niña. Mostramos las lluvias que se dieron ya este fin de semana y evidentemente lo que también decimos es que por suerte, el Atlántico en latitudes costeras argentinas está más caliente que lo normal y podía producir, habíamos dicho, fenómenos de flujos del este. Y se dieron. Y en las últimas lluvias hubo un pulso de agua interesante, pero que no afectó ni a Córdoba, ni al norte de Buenos Aires, ni a Santa Fe, ni al sur de la provincia de Buenos Aires. Fue solamente una franja central. Pero eso es un factor importante. También es cierto de que la probabilidad de que las lluvias sean menor que lo normal son importantes, pero la provisión de agua durante un periodo que va de septiembre a marzo, donde se juegan los cereales y las oleaginosas de la cosecha gruesa, dependen de otros forzantes, cosa que siempre insistimos. Y esos forzantes son muy complicados de entender físicamente. GEA los sigue ya desde hace 10 años. Hay un montón de antecedentes donde mostramos cómo actúan cuando hay pulsos de calor, lluvias por encima de lo normal, y eso es fundamental porque tenemos una red de estaciones automáticas. En Argentina se mide muy poco. La única red operativa y que está generando indicadores que son evidentes por todo lo que nosotros estamos produciendo es la red de GEA. O sea que la situación no es muy sencilla para los cultivos de la cosecha gruesa. Disculpame si me extendí un poco, pero quiero ser lo más claro posible. José Luis, es muy interesante lo que nos comentás y por eso cobra relevancia también cómo fue justamente el patrón de lluvias durante este invierno, que se caracterizó, como bien señalaste, también por un frío bastante intenso. Hace unas semanas hasta nevó en Brasil. ¿A qué se vio todo este fenómeno que estamos observando y registrando en todo lo que es el hemisferio sur de América Latina? Bueno, el efecto de enfriamiento que se dio en el centro, en el sur de Brasil, y que afectó fundamentalmente el norte de Argentina y se sintió algo en la región pampeana, no tiene que ver con flujos polares, que son los que generalmente generan
olas de frío. Es un proceso complejo que se desarrolló en Brasil y se generaron sistemas dinámicos que provocaron una topología que generó ese flujo, llegando a valores inusuales para Brasil. En la zona del sur de Brasil, ¿sí? En general, en la zona de Gramado y un poquito más al norte, São Joaquim, suele nevar, pero son nevadas muy cortas, un pulso frío muy localizado, pero esta vez fue durísimo y generó muchas pérdidas en café y también pérdidas en algunos otros cultivos. Ese fue el fenómeno que generó el enfriamiento. Es un fenómeno que se genera en Brasil y que no tiene nada que ver con frentes polares. En general, los eventos fríos se generan en el Polo Sur. Hay toda una configuración dinámica que genera un frente frío muy intenso que barre Argentina y el sur de Brasil y termina por, digamos, por Porto Alegre, por ahí. Este año fue totalmente distinto. Justamente esto hay que incluirlo como un evento extremo. Los eventos extremos son el pan de cada día. Hoy es alarmante, no es más o menos, es alarmante la situación. Siberia con temperaturas altísimas, incendios que uno puede ver en Canadá y Estados Unidos, en varios lugares de Europa, en Grecia. Es impresionante la cantidad de eventos extremos que se están produciendo. Y eso es porque en el último informe del IPCC, que es el organismo mundial que estudia los temas de cambio climático, se anuncia que estamos llegando a un calentamiento 1,5 en los próximos años y podría ser de 4 grados centígrados a fin de siglo, cosa que sería catastrófico. Yo les recomiendo a los que están escuchando este webinar, que uno puede decir algunas cosas y otras no tratarlas porque el tiempo es oro, que indaguen una publicación que estamos haciendo con el doctor Gustavo Neco sobre las sequías y el sector agropecuario argentino, donde hacemos toda una descripción de los fenómenos de sequía. Es un trabajo bastante extenso que se está publicando en 4 partes, después va a tener un compendio, y ahí se va a ver la realidad y todo lo que se hizo, que fue mucho, por muchos investigadores del mundo y por supuesto de Argentina, ¿sí? Y también de Brasil, fundamentalmente, y de Uruguay, bueno, investigadores de Sudamérica. José Luis, recomendamos entonces la publicación, sobre todo para entender el impacto en todo lo que es el ecosistema productivo argentino. Exactamente. Nosotros tenemos idea, eso lo estamos conversando con los directores de GEA, ¿no? Y terminar esta publicación, esta semana, si Dios quiere, o sea, mañana en realidad, ya se publica la parte 3, y después faltan 2 partes. Pero después vamos a hacer con el doctor Neco un compendio, una revisión, y va a salir, digamos, un trabajo muy completo, pero después también vamos a tratar de armar un webinar y generar algo que no está en ese trabajo porque no era el objetivo, y es dar herramientas para el que toma decisiones. Porque sabemos lo que está haciendo el cambio climático, sabemos cómo son los aumentos de temperatura, pero la idea es, bueno, ¿cómo puedo yo tratar de entender esto para tomar decisiones de diseños de siembra y de sistemas productivos? Por ejemplo, a priori dije algo que es lo más significativo. Este año, donde estamos con una probabilidad alta de que las lluvias sean menores a lo normal, fíjense en los modelos que da el Servicio Meteorológico y los organismos internacionales, hay un 6% de aumento de siembra de maíz. O sea que hay un riesgo bastante importante, y yo creo que se desconocen estas herramientas porque los pronósticos que se dan
semanales y a 15 días son conocidos, sabemos cuál es el skill, o sea, cuál es el rendimiento, pero estas decisiones hay que tomarlas con otras herramientas. Y eso evidentemente no está incorporado porque a mí me consta, por la cantidad, digamos, de llamados que yo tengo, por la cantidad de gente que asesoramos, y es necesario, y en este sentido creo que desde la Bolsa de Comercio de Rosario estamos haciendo una tarea bastante constructiva, aprovechando todo lo que se conoce, todo lo que hicieron los investigadores argentinos y las posibilidades y lo que hay que hacer en el futuro. La importancia de la información para la toma de decisiones. José Luis, muchísimas gracias por este contacto. No, le quiero agradecer a ustedes. Es la primera vez que interactúo con ustedes, sé que están haciendo un excelente trabajo y una excelente difusión y saben que pueden contar conmigo, con nuestro grupo, cuando sea necesario. Muchas gracias.